Muy buenas, equipo de curiosos. A ver, pregunta rápida. ¿Qué es lo más pesado que puedes imaginar? ¿Un coche? ¿Un autobús? ¿Quizás un avión? Vale, pues olvida todo eso. Hoy vamos a hablar de pesos pesados a un nivel que desafía la lógica. Hablamos de auténticas montañas de carne y hueso, de seres tan masivos que hacen que un elefante parezca, bueno, no pequeño, pero casi. ¿Estás listo para sentirte como una hormiga en un mundo de gigantes? Porque hoy, en El Efecto Curioso, nos sumergimos en las profundidades del océano y recorremos las sabanas para encontrar a los 7 mamíferos más brutalmente pesados que existen en el planeta Tierra. ¡Vamos al lío! Pero antes de que empecemos a levantar pesas con la imaginación, hazme un favor gigantesco. Revienta ese botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras locuras. Y si te mola el tema, déjanos un like para que lo sepamos. ¿Listo? Pues que empiece la cuenta regresiva. ¡Perfecto! Agarren sus asientos porque empezamos este viaje de pesos colosales. Y ojo, un aviso importante. A partir de ahora, casi todos nuestros protagonistas viven bajo el agua. Es que, seamos sinceros, en tierra firme, la gravedad no perdona. Puesto número 7. El elefante africano. Arrancamos en el puesto número 7 con el rey indiscutible de los mamíferos terrestres. Damas y caballeros, con ustedes el elefante africano. Este coloso de la sabana es lo más pesado que te puedes encontrar caminando por ahí. Y cuando digo pesado, me refiero a que un macho adulto puede alcanzar las 7 toneladas, 7.000 kilogramos. Para que te hagas una idea, es como poner un autobús escolar pequeño en una báscula. Si aparcaras a 100 de tus amigos en un mismo sitio, un solo elefante macho seguiría pesando más. Una auténtica barbaridad. El efecto curioso. Pero lo más flipante del elefante no es solo su peso. ¿Sabías que su trompa, esa nariz tan característica, es una de las estructuras más complejas del reino animal? No tiene ni un solo hueso, pero está compuesta por más de 40.000 músculos. Esto le da una destreza tan increíble que puede arrancar un árbol de raíz y, un segundo después, usar la punta para recoger una sola hoja del suelo con total delicadeza. Es como tener una grúa y unas pinzas de cirujano, todo en uno. Impresionante, ¿verdad? Pues abróchate el cinturón porque acabamos de empezar y ya estamos en las 7 toneladas. Prepárate que ahora nos tiramos de cabeza al océano y los números se van a volver locos. Puesto número 6. La ballena jorobada. En el sexto puesto, subiendo la apuesta hasta las nubes, o más bien hasta las profundidades, tenemos a la increíble ballena jorobada. Este gigante es famoso por sus saltos acrobáticos que dejan a cualquiera con la boca abierta. ¿Su peso? Agárrate. Estamos hablando de hasta 48 toneladas. Sí, has oído bien, 40.000 kilos. Eso es el peso de casi 7 elefantes africanos apilados uno encima del otro. Es una mole tan grande que solo su corazón puede pesar unos 200 kilos, lo mismo que 2 personas adultas. Pero, el efecto curioso. Las jorobadas no solo son famosas por sus saltos, son las cantantes de ópera del océano. Los machos producen canciones increíblemente complejas y largas que pueden durar hasta 20 minutos y repetirse durante horas. Lo más alucinante es que estas canciones son culturales. Todas las ballenas de una misma población cantan la misma melodía, pero esta va cambiando y evolucionando cada año, como si fuera el hit del verano en el océano. Además, su sonido puede viajar cientos de kilómetros bajo el agua. Si 48 toneladas te parecen mucho, espera a ver lo que viene. El siguiente en la lista es un cazador de las profundidades con un récord mundial bajo el brazo. Puesto número 5. El cachalote. Entramos en el top 5 con una leyenda de los mares, el protagonista de Moby Dick, el cachalote. Este no es solo un gigante, es una criatura de extremos. Su cabeza, que parece un bloque rectangular gigante, ocupa casi un tercio de todo su cuerpo. Su peso es una locura. Los machos más grandes pueden llegar a las 57 toneladas. Imagínate el peso de una flota de 15 camiones de mudanza juntos. Estamos hablando de un depredador que se enfrenta a calamares gigantes en las oscuridades abisales. Pero, el efecto curioso. Aquí viene lo bueno.
El cachalote no solo es pesado, es que tiene el cerebro más grande que ha existido en la historia del planeta Tierra. Su cerebro puede pesar hasta 9 kilogramos, 5 veces más que el de un ser humano. Pero eso no es todo, es el mamífero que se sumerge a mayor profundidad. Se han registrado inmersiones de cachalotes a más de 2.200 metros bajo la superficie. Para soportar esa presión brutal, sus costillas son flexibles y sus pulmones pueden colapsar por completo. Es un submarino biológico perfecto. ¡Alucinante! Un cerebro gigante y pulmones que se aplastan. La naturaleza es increíble. Pero espera, que el número 4 vive más años que Matusalén. Puesto número 4. La ballena de Groenlandia. En el cuarto lugar tenemos a un verdadero superviviente del Ártico, la ballena de Groenlandia. Este titán de las aguas heladas es una fortaleza andante, con un cráneo tan grueso que lo usa para romper capas de hielo de hasta 60 centímetros de espesor, para poder respirar. ¿Y cuánto pesa esta máquina rompehielos? Pues puede alcanzar la increíble cifra de 100 toneladas, 100.000 kilos, el peso de un avión Boeing 757. Ya hemos dejado a los elefantes y los camiones muy atrás. Pero el efecto curioso, si su peso te sorprende, su esperanza de vida te va a volar la cabeza. La ballena de Groenlandia es el mamífero más longevo del planeta. ¿Cuánto crees que vive? ¿80 años? ¿100? No, se ha demostrado que pueden vivir más de 200 años. Se han encontrado ballenas vivas con puntas de arpones de marfil del siglo XIX clavadas en su piel, testigos silenciosos de una época en la que sus cazadores ya son polvo. Imagina todo lo que ha visto uno de estos animales. Vivir 2 siglos pesando 100 toneladas. ¡Qué locura! Pero, ¿y si te digo que el siguiente es todavía más pesado y encima es súper rápido? Puesto número 3. El rorcual común. Medalla de bronce para el segundo animal más grande del planeta. En el puesto número 3, el rorcual común. Este es el galgo de los gigantes marinos. Es largo, estilizado y aerodinámico. Su peso es sencillamente demencial. Puede llegar a las 120 toneladas en los ejemplares más grandes del hemisferio sur. Eso equivale al peso de 30 hipopótamos. Es tan largo que podría ocupar casi la mitad de un campo de fútbol. Pero el efecto curioso, lo que hace único al rorcual común, aparte de ser el primo pequeño de nuestro número 1, es su velocidad y una característica física muy extraña. Atento a esto, su mandíbula inferior derecha es de color blanco brillante, mientras que la mandíbula izquierda es de un gris oscuro. Los científicos creen que esta asimetría le ayuda a cazar, usando el lado blanco para asustar y acorralar a los bancos de peces, una estrategia de caza pintada en su propia cara. Increíble, ¿verdad? ¿Un gigante de 120 toneladas con la cara pintada de 2 colores? Pues aún nos quedan 2 puestos. Prepárate que el número 2 tiene una historia trágica en su nombre. Puesto número 2. La ballena franca. En el segundo escalón del podio, con un peso que empata técnicamente con algunos de los anteriores pero con una historia fascinante, tenemos a la ballena franca. Hay varias especies, como la austral o la del Atlántico Norte, pero todas comparten un cuerpo robusto y una cabeza enorme cubierta de callosidades. Estas ballenas pueden pesar hasta 100 toneladas, aunque la media suele estar entre 60 y 80 kilos. Son tan densas y tienen tanta grasa que son auténticos tanques flotantes de energía. Pero el efecto curioso, su nombre, ballena franca o right whale en inglés, esconde un pasado oscuro. Durante la era de la caza de ballenas, los balleneros las consideraban las ballenas correctas o francas para cazar. ¿Por qué? Por 3 motivos terribles. Eran lentas y nadaban cerca de la costa. Eran tan increíblemente grasosas que flotaban una vez muertas, lo que facilitaba su recolección, y proporcionaban cantidades enormes de aceite y barbas. Su naturaleza dócil las convirtió en el objetivo perfecto y las llevó al borde de la extinción. Esas callosidades que tienen en la cabeza son únicas para cada individuo, como nuestras huellas digitales. Una historia triste que nos recuerda la fragilidad de estos gigantes. Y ahora, el momento que todos esperaban. El campeón indiscutible. El ser vivo más masivo que jamás ha existido en la historia de nuestro planeta. Puesto número 1. La ballena azul. En el puesto número 1, el campeón de campeones, el titán definitivo, la ballena azul. No hay nada, ni ahora ni en el pasado, ni siquiera los dinosaurios más grandes, que se acerque a su tamaño. Es sencillamente el organismo más pesado de la historia. ¿Estás listo para el dato? Una ballena azul puede pesar hasta, pero atento, 190 toneladas, 190.000 kilos.
es el peso de 30 elefantes o 15 autobuses. Su lengua, solo la lengua, pesa lo mismo que un elefante adulto. Su corazón es del tamaño de un coche pequeño y late tan fuerte que su sonido se puede detectar a 3 kilómetros de distancia. Por sus arterias podría nadar una persona. Es una escala que nuestra mente apenas puede procesar. Pero, el efecto curioso. El tamaño de un bebé de ballena azul es la prueba definitiva de su magnificencia. Al nacer, una cría de ballena azul ya mide 7 metros y pesa casi 3 toneladas. Nace pesando más que un rinoceronte adulto. Y para crecer, bebe unos 400 litros de leche ultra grasa de su madre cada día, lo que le hace ganar, pero atento, 90 kilos de peso al día. Sí, cada 24 horas gana el peso de un hombre adulto. Es el crecimiento más explosivo del reino animal. Desde las 7 toneladas del elefante hasta las 190 de la ballena azul, es fácil sentirse abrumado. Estos números son más que simples datos, son un testimonio de la increíble majestuosidad y el poder de la naturaleza. Nos recuerdan que compartimos el planeta con seres que desafían nuestra escala y nuestra imaginación, pero lo más impactante es que estos gigantes, los seres más poderosos del planeta, son también increíblemente vulnerables. La caza, la contaminación de los océanos, el cambio climático, son amenazas reales que han puesto a muchos de ellos en peligro. Su existencia es un recordatorio de la belleza que debemos proteger, de la maravilla que aún nos rodea y de nuestra responsabilidad para que futuros curiosos puedan seguir asombrándose con estos titanes. Y eso es todo, equipo. ¿Un viaje por los pesos más pesados del mundo? Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos gigantes te ha dejado con la boca más abierta? ¿La longevidad de la ballena de Groenlandia? ¿El cerebro del cachalote? ¿O el tamaño surrealista de la ballena azul? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya que estás por ahí, si te ha gustado este video, no te olvides de dejar un like del tamaño de un cachalote, compartirlo con tus amigos más curiosos y, lo más importante, suscribirte para no perderte la próxima aventura. Esto ha sido El Efecto Curioso. Nos vemos en el próximo video.